También saludamos a cada uno de los televidentes de YouTube que nos están viendo en este momento. Estamos iniciando la sección, estamos en la sección 4. Así que vamos a iniciar. Damos gracias a cada uno de los auditores, televidentes, por donde nos estén viendo. Sí. Sobre el diezmo y el Estado. Dice así: nombra algunas funciones controladas por el Estado que están fuera de su jurisdicción. ¿Por dónde empezamos? Bastante, se puede nombrar un montón. Sí. Yo creo que Empezamos por el concepto se resume en que, bueno, debería ser solamente quienes ejerzan la justicia, ¿no? Quienes lleven la vara para ejercer la justicia. De resto, lo que hacen ya no es su deber, no es su labor. Como la educación, como las obras de misericordia, nosotros resumimos en viudas y huérfanos, pero pues obviamente abarca las personas que están padeciendo alguna necesidad. ¿Qué otras funciones? La economía. Exacto. Pero quizás sea bueno también aclarar a lo que nos referimos con Estado. O quizás sea mejor llamarlo magisterio civil. Para empezar, ¿no? Dale. Sí, pues, que confundimos de repente el Estado pensando que a él se le entrega el Ministerio Civil, sin embargo es una construcción, es algo moderno el concepto de Estado, y vemos que es una herramienta que se usa para concentrar el poder y todo lo que nos referimos a las áreas que nos corresponden como individuos, ¿verdad? Como hay diferentes instituciones, tenemos instituciones de la familia, y todo esto lo toma la definición del Estado. Así que yo creo que por ese lado deberíamos hablarlo como magisterio civil y limitar inmediatamente a qué nos estamos refiriendo. Claro. Así que... Correcto, exacto. Es que hoy en día el gobierno, ¿no? El Estado está en apostasía en cuanto a sus labores. Incluso su papel judicial, que según la lleva según otro estándar. Entonces de ahí ya está en apostasía en su labor. Y las funciones en sí podríamos decir, el gobierno civil es solamente judicatura, que es judicial, ¿no? Tiene un papel judicial de llevar los aspectos negativos de la ley, ¿no? Entonces, en eso se limita lo que Dios delega al gobierno y todo lo demás, entonces, todas las demás labores corresponden a otras esferas de la misma nación, comunidad. Entonces, unas funciones que están fuera del Estado son todas aquellas que no tienen nada que ver con la judicatura, lo que es el papel judicial. Sí. Obviamente Pablo en Romanos 13 no se refería a lo que conocemos hoy como Estado. Claro. Exacto. Bueno, también educación y bienestar. Yo digo que son, y economía. Salud. Salud. Yo pensé en esta o sea, ir creando más leyes, como tratando de ajustar la nación para algo bueno. O sea, ellos se dicen de que vamos a crear todas estas leyes que es para el propósito de ayudar a la nación, ¿no? Pero ¿de dónde buscan ese fundamento para establecer lo que es bueno y que es malo? Es según sus propios intereses. Por ejemplo, a veces hace siempre esto anunciado en los medios, televisión, por ejemplo, y que el Estado somos todos, y por ende eso los beneficia a todos, y cosas así por el estilo. Pero al final es como que para replantearte qué significa eso y siempre se basa en un pensamiento humano y no un fundamento como de la Biblia, como dice la palabra de Dios. Entonces,
El poder judicial y legislativo. Sí, el poder de legislar es algo que no les corresponde tampoco. Exacto. Crear leyes. Exacto, ni legislar, ni la salud, ni el bienestar, ni la economía, ni la educación son cosas que debería hacer esta bestia o el Estado. Porque educación inherente a la familia. De mantener esto, la economía, ¿no? También se puede dar en la familia, ¿no? Tener todas estas responsabilidades. No, sí, pues yo pienso eso de que o sea, algunas funciones por el Estado que están fuera de su jurisdicción, más que, o sea, están fuera de su jurisdicción y más son robadas de otras esferas, entonces deja al creyente como un, no sé, un bebé no haciendo nada y esperando que otra entidad venga y resuelva. Le quita ese poder de dominio sobre la tierra, pues. Entonces, como creyentes, se supone que somos los creyentes, los que tenemos la verdad y no vemos eso en la escritura. Nos guiamos por lo que dice el mundo. Quedamos en ese fallo, pues. Y perdemos también el recordar. Bueno, no, nada, me estaba adelantando. Está bien. Pero está bien la distinción también que hicieron al principio. Porque hoy en día el Estado no debe cumplir ninguna función porque no es algo dado de acuerdo a la escritura, sino en sí la definición de Estado hoy en día está en apostasía. Entonces los intentos, yo creo que de reformar el Estado, los intentos de arreglarlo, creo que no entra tampoco, porque vemos que el Estado usa todas las funciones, entonces hay que limitarlo, hay que regenerarlo o porque en sí ya está construido en una base humanista. Exacto. Entonces, por eso vale decir Claro, hablar del recordar el magistrado. Por eso, exacto. La Revolución Francesa. Sí. Correcto. Su fundamento es anticristiano. Por ende, todos sus frutos van a ser anticristianos o van a ir en contra de la ley del Señor. Es como querer reformar a los mormones. O sea, en sí en la base ya están mal ya, pues, o sea, lo que hay que hacer es que se autodestruya y construir uno a la manera de Dios. Sí. Y eso me recuerda también de que por ejemplo, en el momento este de la reforma, anteriormente a eso, cómo estaba la esfera, otra esfera estaba ocupando otros roles de diciendo de qué hacer o qué no hacer. Y posterior a la reforma comienzan todos estos pensamientos, por así decirlo, liberales, pensando en que la libertad y todo esto y un Estado más controlado, o por ejemplo con Estados Unidos, con todo esto que fueron creando como leyes, ¿no? Para limitar al Estado, ¿no? Ya posterior a eso, en el día de hoy, dándole más poder, o sea, alejándonos de esa perspectiva. Pero lo que quiero, el punto es que gracias a tener como centro la escritura, se comprendió de que las esferas se tienen que respetar y por ende no puedes darle tanto poder a, por ejemplo, al Estado en este punto. Bueno, Entonces, que quede claro, el Estado no es la vez. sí, Sí. lo que conocemos como Estado no es el magisterio civil. Sí. O sea, sí, ellos tampoco pueden ejercer justicia de la manera en la que Pablo mismo lo dice, porque pues no tienen una ley sobre la cual hacer justicia. Vamos con ¿cuáles son algunas de las actividades del Estado que se pagan con los impuestos sobre la propiedad? Aquí hay que averiguar. Y por lo que vi acá en Chile, los impuestos sobre la propiedad van al Fondo Común de Contribuciones y a la municipalidad, que son como, no sé si conocen todo el término municipalidad o no. No, pero defínelo por si acaso. Como el alcalde y su grupo
el alcalde. Ah, ok, ok, sí. O regiones, o estados, ciudades. Ciudades, claro. Bueno, Sí, finalmente esas platas van a, ¿cómo se llama? A arreglar la ciudad, eso más que nada, para allá van las platas, el dinero. lo que se supone que debe pasar, ¿ocurre? De que se refleja eso. Así, mira, me pongo a pensar que hasta en esto hay que, si es que lo van a hacer, que se refleje, pues, así como, por ejemplo, el creyente con su diezmo para el reino de Dios, por ejemplo, si en esto fuera válido, que se viera reflejado, por ejemplo, en las calles, en, no sé, tal vez las paradas de buses o algo así por el estilo. Sí, en Colombia también funciona igual, o sea, el alumbrado, el pavimento, sí, como lo que llaman como las obras de infraestructura. Ujú. Eso, Se supone Y es que pues chistoso, ese ¿sí? impuesto se debe utilizar para eso. sí, A ver, lo que me llama mucha atención es que empiezan no sé, por ejemplo, ahora están en proceso de elecciones, entonces ahora es como que ahora se está viendo como un poco más de plata en las calles, como que están arreglando, entonces es un tema totalmente político el hecho de que arreglen algo en la ciudad, porque en realidad lo único que están haciendo es ganar votos claro, mientras están al poder. Claro, y pues que obviamente la cantidad de dinero que supuestamente se invierte para estas obras de infraestructura no se refleja, ¿sí? No se refleja la cantidad de impuestos que toman de las personas con lo que hacen, ¿sí? Con las obras, incluso con los mismos elementos que utilizan, por lo menos aquí en Colombia. Sí, las calles son, y aun cuando ya se han pagado vías, por ejemplo, aquí es uno de los países donde estamos llenos de peajes. Tú no puedes hacer nada porque hay peajes por todo lado. Entonces, aun cuando ya se construyen, por ejemplo, esas vías, se siguen y se siguen cobrando, ¿sí? Como que en vez de haberse un solo pago, Ujú. lo que hacen es seguir y seguir cobrando por el paso en esas vías. Obviamente yo sé que hay mantenimiento y eso, pero bueno, si hacemos un avalúo de cuánto se recaudan impuestos prediales de solamente una manzana y la cantidad de cosas que se podrían hacer con esos fondos, o sea, es algo que no se equivale, sí, no hay equivalencia con lo que hace el Estado. En fin, se nota que, aunque sí se usa una parte para obras de infraestructura, la mayoría se pierde en corrupción. Y Sí, sí, más porque yo no sé si también pasa en esos países, pero creo que hay un carrusel de contrataciones de Odebrecht, algo así, donde pues al fin y al cabo acaba siendo gente del Estado recibiendo los contratos para hacer las obras de infraestructura y pues la es toda una licitación. cadena de corrupción. sí. Mira que, Es que es, ajá, quiere decir que dale. en esta pregunta como no sabía, realmente no sé sobre este tema, por ejemplo en Panamá, hablando del contexto de Panamá, me puse a ver realmente en general cuáles son los impuestos en general, ¿no? De Panamá. Y entre esos de la propiedad son 12 en total, pero así en general. Entonces, este es de propiedad, por ejemplo, en Panamá, y Panamá es un país muy pequeño, realmente no se ha reflejado para nada. O sea, el panameño conoce cuáles son, por ejemplo, las calles que tienen huecos y, por ejemplo, los lugares donde las personas se agrupan con los buses que están dañados. Y como dijo Valeria, el mayor movimiento de eso es cuando hay elecciones políticas. Están los políticos, los alcaldes, no sé qué cosa, haciendo para que sea llamativo, ¿no? Salen los medios de comunicación de que, no, que hicimos esto, con el lidero de esto, no sé qué cosa. Entonces, es por el gusto, ¿no? Se ve que realmente no es para el propósito que es. Si es un impuesto de propiedad, un, un impuesto que es un inmueble para que se mantenga, obviamente hay que darle mantenimiento a muchas cosas aquí, no se ve reflejado. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando lo vemos acá en el capítulo, en la sección de la membresía del pacto, por ejemplo, el diezmo, cuando aquí hablamos
en la Biblia no hay un impuesto sobre la propiedad realmente, o sea, sobre la tierra, porque el israelita sabía que la tierra es de Dios. Ahora, que la esta te produzca, te pueda producir si hay un impuesto. Ahí vemos los 3 diezmos en general y hay diferencia. 3 diezmos en ese momento y hoy en la modernidad en Panamá, por ejemplo, hay 12. 12 de los, uno de esos es un impuesto sobre la propiedad y los otros, pues, pero realmente no se ve 100% reflejado. Y eso es algo que el panameño sabe, el creyente lo sabe, y ya está tan inconsciente que no comienza a razonar en esta parte. ¿Por qué se permiten esto? Bueno, pues es algo que ya no solo parte de este impuesto, sino, por ejemplo, el impuesto sobre la educación. Bueno, en la educación sí nos están educando para que no razonemos y pensemos en qué nos están perjudicando o en qué nos están robando o a quién están robándole o por qué lo hacen, pues. Entonces ya se ve como inconscientemente se va metiendo el pensamiento humanista en todas estas áreas. Por eso es algo como que ahora si Dios te lo demanda y no lo estás haciendo, el mundo te lo manda y sí lo estás haciendo, como que ¿qué está pasando aquí? O sea, es algo como que para llamar la atención a todos. A mí me llama mucho la atención como le está compartiendo a ustedes de que cómo es relacionado el diezmo de hoy con el Antiguo Testamento y con hoy, lo que vemos, por ejemplo, en mi país, que son las iglesias pentecostales, como ellos, cuando piden diezmo, ¿para qué propósito es? Y, y se ve cómo se lo roban todavía, igual que los políticos que se supone que no son creyentes o que se reflejan una vida que no es creyente y dentro de la iglesia lo están haciendo también y no se ve tampoco reflejado, pues. Se me puso a pensar muchas de esas cosas ahora con este tema para compartirse. Agregar igual, aunque el Estado, podríamos imaginar, que realmente está invirtiendo bien, se ve que se está gastando bien el dinero de impuestos en infraestructura, está haciendo bien su trabajo, igual así no le corresponde ese poder. Aunque lo esté haciendo bien, no le corresponde esa esfera, ese poder, porque si no estaríamos validando otra vez los impuestos. Si una casa está más cerca del centro, más impuestos. Una casa un poco más lejos, menos impuestos. Si hay una persona que compra una parcela o un terreno para cultivar y construye una casa, ahí llega el Estado y dice, no, tú compraste este terreno para siembra, así que vas a tener que destruir la casa. Así pasó hace poco acá igual. Una señora compró un terreno para siembra y se hizo su casa. Y el Estado vino y dijo, no. Porque si es para casa, obviamente tiene que cobrarse más y el impuesto es más. Entonces, si ella usa ese terreno para hacer una casa, pues porque pagó un impuesto menos. Entonces el Estado se enoja, ¿no? Entonces, no porque el Estado sea eficiente vamos a aplaudirle o a aprobar, no, al contrario, no le corresponde aunque lo haga bien. Hay algunos, ¿no? Dice, no, el Estado es solamente judicial y infraestructura, nada más. Pero no le corresponde la infraestructura, no hay en la escritura algo que claramente diga que al Estado le corresponde hacer infraestructura, carretera, edificios. Porque es ahí donde empieza el monopolio, ¿no? El monopolio de los empresarios corruptos con los estados, con los políticos. Entonces ahí se mueve la plata, lavado de dinero y toda esta corrupción. Entonces, no todo lo que el Estado hace es un robo y con dinero ajeno cualquiera hace caridad, ¿no? Un dicho muy conocido por Milei, ¿no? Por otras palabras más fuertes. Eso me estaba acordando, ¿no? Obviamente sí. Con el dinero de los demás podemos hacer maravillas. ¿Sabes qué? Pude investigar que vi en el Código Fiscal acá en Panamá, de los que no le cobran impuesto de propiedad, ahí se exentúa algunas propiedades. Por ejemplo, que tiene número 1 son a la iglesia. Si es una iglesia no se le cobra. Entonces es como que
oye, el Estado, gracias por la iglesia o las propiedades no cobrarle. Es como que, o sea, si tú, por ejemplo, no es su dinero, hay que quitarse en la mente, no es su dinero, no es gracia del Estado ni nada por el estilo. Y ahora imagínate, por ejemplo, en esto lo que pasó en las pandemias, todas las leyes que salieron para cerrar, que no se pudieran congregar las personas, aún siendo tan extremo y poniendo las medidas, y muchas de las iglesias quedaron como que, ok, tienes razón, señor Estado, y entonces hay que hacer caso. Y por otro lado, también lo que noté fue que a las otras instituciones que tampoco les cobran impuestos sobre la propiedad son las que son escuelas, con la condición que puedas dar también de que 5 becas en Panamá, que puedas dar becas. Y nuevamente la educación, otra área que no le pertenece tampoco al Estado. Y está como dando como gracia, por así decirlo. Bueno, te voy a cobrar y tienes estas 5 becas y totalmente robado y mal utilizado esas funciones que se adhieren ellos mismos. Bien, bien. ¿Qué Sí. podemos agregar aquí? ¿Seguimos? Sí, a recalcar, por más de que hagan obras de infraestructura, no les corresponde, no son necesarios, no son indispensables para la vida en sociedad. Me surgió una pregunta ahorita. O sea, si mantenemos una visión bíblica, por ejemplo, o sea, sabemos que los diezmos en el Antiguo Testamento fueron 3, pero por ejemplo, hoy, si mantenemos una visión bíblica acerca de los diezmos, o sea, ¿cómo yo como creyente, eh, o sea, debo yo mantener, por ejemplo, un negocio que glorifica a Dios? ¿Cómo yo debo mantener, por ejemplo, mi área de trabajo en buenas condiciones? No diciéndole que, oye, tienes que pagarme esto para yo mantener bien mi propiedad, sino que yo mismo tengo que ponerme a pensar de que esto es lo mejor para mi prójimo y puedo ofrecer un buen servicio, pues. Entonces debo emplear todas mis herramientas como creyente, responsablemente, disciplinadamente, para así poder, por ejemplo, racionalizar, por así llevar como un orden, ¿no? Una organización. O sea, todo lo que, si eso se mantiene en una posición bíblica, te puede ayudar a ti como creyente a organizarte, a planear y no dejar que otras personas lo hagan, pues porque hoy la persona es que yo pago este impuesto y se supone que ahora el Estado tiene que arreglarme esto. Yo no tengo que preocuparme porque el Estado tiene que arreglármelo, porque yo lo estoy pagando mi impuesto. Solo Entonces, si eres amigo del político de turno. Ojo con eso porque no es exactamente. para todos. No es para todo, Arreglan exacto. la vida, pues si tienes el amigo. Exactamente. Entonces vamos a pensar también eso, ¿no? Lo bueno de lo que es, por ejemplo, mantener una posición bíblica acerca de estos impuestos que habían anteriormente, o lo que sí los tuvieron anteriormente. Claro. Tercera, ¿da Dios jurisdicción al hombre para tratar con los que no diezman? Da Dios. Yo estaba leyendo hace poco, creo que la charla de Rushduni, no recuerdo cuál era la traducción que iba, pero por ejemplo no tenía jurisdicción o la ley o Dios no recibía diezmo a aquellos que, por ejemplo, las prostitutas o cualquier otro que mantenga, digamos, un negocio contrario a los principios de Dios, la jurisdicción no respaldaba a ellos, porque Dios no recibía o no daban el diezmo para tales beneficios. No eran considerados ciudadanos, dice Rushduni. Algo así recuerdo, no sé si ustedes... Ahí, sí, ahí esa parte, o sea, yo contesto como no, porque, o sea, en la escritura vemos que hay consecuencias a no seguir estos mandatos, pero no queda, por ejemplo, uy, se escuchó un hueco ahí, que no queda como a disposición del hombre mismo, sino que Dios castiga.
por eso que había compartido esa frase de Samuel Chadwick, de que nadie le puede robar a Dios sin no destruir su alma, más o menos decía así. A esa verdad lo pongo. O sea, es como, no, recordando siempre cuando o sea, las personas que, por ejemplo, no son creyentes, hasta los creyentes, cuando estamos así, o sea, los creyentes por un lado te reciben su castigo por un Dios que ama y te va a castigar. Por otro lado es que el no creyente acumula ira para el día de la ira, o sea, quebrantando siempre los mandamientos de Dios. O sea, por los dos, pero no es algo así que creo yo que el hombre tenga jurisdicción sobre otra persona para someterlo. Ok, es que no me había entendido bien la pregunta. Ahorita que respondiste más o menos me cayó el 20. O estoy mal. ¿Es así? Sí, creo que va a la dirección que dijo él. Pero también muy buen aporte, hermano, ¿sabes? Porque sabes que no está dentro de las preguntas, pero sí es algo que hay que recapacitar, ¿no? O sea, que hay que pensar. Incluso si tú te das cuenta, pues Caín también dio su ofrenda, ¿no? Pero al Señor no le agradó la ofrenda que Dios te impidió. Muy buena esa. Es un buen punto. Sí. Ahora, con respecto al si debemos o no juzgar, o si Dios nos da una jurisdicción para tratar a las personas que no diezman. Mira, yo lo que veo es que el que no diezma, como dice Rushdoony, en realidad está subvirtiendo o está en contra del orden que Dios mismo creó. Entonces veo que claro. No sé qué poder tener el hombre porque en realidad es como, no sé, me imagino que el hombre está diciendo en ese momento que no da el diezmo, yo no quiero ser parte de esto. Claro. Sí, entonces no sé qué tanto se puede hacer en contra de esa persona, qué juicio se le puede dar. Sí, ahí el juicio es directamente Dios con él. Ahí no entra de alguna manera los levitas o un juez a condenarlo porque no diezma. O sea, Dios no le da al hombre jurisdicción con aquellos que no diezman como para castigarlo, porque ese es un trato que Dios da con los ciudadanos. Y el que no diezma se lo va a ver con Dios, no con el magistrado civil, ni con el sacerdote, ni con el levita. Entonces, en ese punto es lo que el Estado hace, ¿no? Con su impuesto. El que no da impuesto, entonces el Estado castiga. En la ley de Dios es diferente. Incluso Rushdoony dice que los ciudadanos tenían que evaluar al levita para ver si realmente le daban a él o no. O sea, hay una responsabilidad del dador. No viene alguien o un sacerdote a pedirte tu diezmo o tocarte a la puerta y decir, ya estamos en la fecha, por favor, los diezmos. No, desde ahí era responsabilidad del ciudadano porque Dios se lo demandaba a él. Si no lo daba, se lo enfrentaba con Dios. Por lo tanto, si hay alguien de la comunidad que no está dando y viene otro a juzgarle o a darle un castigo porque no está dando, no le corresponde a él. Lo que responde es la enseñanza clara del diezmo, que es Dios demanda el diezmo para estos propósitos, para estas funciones, y eso tú que no das o si das, te estás enfrentándote con Dios. Sí. Sí. Y qué bueno, es como si en la escritura se asumiera de que nosotros deberíamos tener claro el punto del diezmo, ¿no? Como que no es algo que se debería estar discutiendo, sino que es algo que todos deberíamos tener claro. El que no diezma va a ser juzgado por Dios, porque es algo común en las escrituras que la gente diezmara. Incluso se ve la relación que se hace entre la Pascua, ¿sí? Como todo estaba relacionado, el apartarle al Señor estos diezmos con toda la redención en sí. Era una parte más de la redención. Por tanto, como que es algo que se sobreentendía. Yo también digo que el hombre no tiene jurisdicción para juzgar a otro hombre por el hecho de no diezmar. Es un juicio divino, directo. Exacto, igual que la misericordia individual. El magistrado civil no te puede mandar dar misericordia a otro. Dios te demanda a ti.
Sí, Por eso el gobierno ve el lado negativo, el quebrantar la ley. Y iba a decir algo acá que se me olvidó. En cuanto a es que no sé si se puede hablar en la siguiente pregunta. Bueno, lo voy a decir aquí. Parte también de la responsabilidad, porque es parte del gobierno del individuo, da el diezmo, ¿sí? Así como tenían que evaluar al levita si realmente está haciendo su trabajo para dar este diezmo. Este lo comenta Rushduni también en la institución, en la página como 500 y algo, y Bojidar lo toma en cuenta en cuanto al tema del diezmo y la presencia. Hay un caso en la escuela de profetas, en los tiempos de Eliseo y Elías. Elías ya se había ido, ya queda Eliseo con la escuela de profetas, y en esos días tanto los sacerdotes y los levitas no estaban cumpliendo una función sagrada, una labor que corresponde tanto en la educación, servicio de salud. Urduney nombra varias vocaciones que tenían los levitas por la ciudad. Entonces, en esos días estaba en apostasía, digamos, el clero, el sacerdote y todo. Entonces, en Reyes 2, Segunda de Reyes, capítulo 4, hay un hombre que entrega, digamos, sus primicias, el diezmo, a la escuela de Eliseo, a la escuela de profetas. Entonces, como los sacerdotes estaban corruptos y los levitas igual en aquellos días, Dios le manda a un ciudadano, ahí se nombra la ciudad Baal Salisa. Dios mismo lo envía a dar sus primicias, o sea, el diezmo, a la escuela de profetas y no a los levitas. Incluso da su diezmo y da otras cosas más en cuanto a comida. La premisa, creo, de pan, no recuerdo bien, sí, de pan y de cebada, para que se alimentara el pueblo, la escuela de profetas, en vez de llevarlo a los sacerdotes. Y Dios aprobó esa responsabilidad de dar el diezmo a las personas que corresponde y están haciendo el trabajo. En esos días, la escuela de profetas o Eliseo era lo más efectivo que había en Israel, porque la apostasía de los sacerdotes era enorme. Entonces, es un buen punto para recordar igual de cuanto a la responsabilidad que uno tiene que juzgar para dar. Incluso Dios lo aprobó a este hombre sabiendo que la ley demandaba diezmo a los levitas. Entonces, hay una responsabilidad y es válido darlo en esos días en una organización que hacía un trabajo mejor que los sacerdotes. sí, buen punto. Bueno. Entonces, el hombre no puede juzgar a otro hombre por el hecho de no diezmar, bajo su propia responsabilidad delante del juicio de Dios. Pero se asume que todos los hombres tenemos que tener claro las leyes del diezmo, por cuanto hacemos parte de un pacto con Dios, porque Él nos redimió de nuestra esclavitud del pecado y nos salvó de la muerte, de su juicio, de su ira. Se sobreentiende que nosotros, por tanto, tenemos esa visión del diezmo. Sí. Bueno, pregunta número 4. Razona a partir de nuestra lección qué cosas son usos adecuados del diezmo. Y creo que esa va ligada a lo que decía el hermano Sáez, que yo estoy muy de acuerdo. Sí, como decía Rushduni, cuando no sea el diezmo en el alfolí, porque a lo que hacía referencia era que en ese lugar se utilizarían los diezmos para lo que debían ser usados, ¿sí? Para la expansión del reino del Señor, bien sea con la educación, con las obras de misericordia, con lo que fuera que Dios hubiera ordenado para ese diezmo, bien sea también para el año sabático, para los extranjeros que pasaban necesidad o para los pobres, ¿sí? Se tenía que ver que se estuviera usando para lo que debía ser. Y en eso estoy muy de acuerdo con hermano, ¿sabes? Y hay incluso el audio, ¿no? De Boyidar Barinov también habla al respecto sobre quién debemos
y cómo debemos examinarnos para dar el diezmo. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Y por qué? Sí. Bueno, ahí lo que le había preguntado anteriormente, que cómo, por ejemplo, o sea, conocemos que normalmente están estas congregaciones, a veces son muchas personas. ¿Y qué podrían recomendar ustedes, hermanos, para no saber que se haga efectivo, o sea, legítimamente el diezmo en estas iglesias? ¿Cuál sería una recomendación? ¿Qué recomendación ustedes darían sobre eso? ¿Qué me pueden comentar? Mm, Se les fue el internet a los hermanos, creo. Yo, O a mí. ¿me escuchan? ¿Escuchaste, No, yo estoy Valeria? escuchando todo. ¿Me escuchan? ¿Es Sí, sí, a sí. mí el que se le fue el internet o es al hermano ese a Valeria? No, Nico. No, yo escucho bien. Yo también escucho bien. Ah, es mi internet. Perdón. Sí, Ok, ¿qué recomendación? sí, porque mira, le pongo perspectiva a un punto. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi congregación hay un problema, por ejemplo, por el techo que se está cayendo. Y yo pensé, bueno, voy a ahorrar específicamente para eso. No teniendo un conocimiento claro del diezmo, solamente quería ayudar a reconstruir el techo. Y adivine, pasó la pandemia. Y yo dije, voy a usar ese dinero para los hermanos que están necesitados de la pandemia, pues. Y ahí sí puedo estar seguro porque yo vi que se compró, no sé qué cosa. Pero, por ejemplo, estas congregaciones que son súper grandes, hablando grande como 500 personas, ¿cómo las personas individualmente puedan sustentar de que se efectuó legítimamente ese diezmo, pues? O sea, el dinero? Porque puede decir que, bueno, fue para un instituto que enseñan la palabra, pero la enseñan bien, la están enseñando bíblicamente. Me pongo a pensar sobre eso, ¿no? Pues yo diría que primero hay que poner la base, ¿no? El fundamento y es que se tiene que exponer la ley. O sea, sí, usualmente yo no creo que haya mucho problema con hacia donde, por lo menos de mi parte, ¿no? Yo lo que he visto es que sí hay un hambre por hacer una obra misionera, obras de misericordia, por querer empezar a formar escuelas o centros de salud de nosotros. Pero lo que no es una visión bíblica sobre el diezmo, o hay una confusión interna. Entonces, yo diría que uno, cada persona tiene que examinarlo. Yo creo que ahí va mucho a la conciencia y a lo que cada uno pueda mirar con respecto a la palabra. Ahora sí, claro, se nos dan como ejemplos en la escritura, como decía el hermano Sáez. Sí, uno lo evalúa. Y yo creo que ahí es cuando todos tenemos que pararnos con el estándar de la escritura y evaluar si realmente a donde lo vamos a dar va a dar fruto o pues se va a usar para lo que corresponde. Pero es un caso muy particular, hermano. O sea, yo diría que eso para hablarlo como específicamente tendrían que hacer esto, es difícil. Yo creo que lo que estás mencionando es como, o sea, el contraste que se hace, pues, como estamos viendo aquí, cuando uno, por ejemplo, un impuesto que va a una arca de la nación, pues, que van a utilizar ese dinero. En vez de nosotros estar pendientes en qué se va a utilizar, pensamos de que esa responsabilidad la tiene el Estado, ¿no? Entonces, hay que ser responsable y ver hasta dónde llega, pues. Me puse a pensar de que en Hechos capítulo 7, cuando hablan de los diáconos, muchas veces piensan de que la labor de que llegue y que se efectúe, el dinero que se efectúe hacia el necesitado es por los diáconos. Y ponen, por ejemplo, y que 4 diáconos, aquí hoy en la actualidad, pues ponen 4 diáconos y esa es la responsabilidad de ellos que vaya el dinero. Pero no podemos decir que en Hechos 7 pasó eso. Es como que algo muy... No es responsable decir esas cosas sobre Hechos capítulo 7 sobre los diáconos. Entonces vemos en el Antiguo Testamento en que sí estaba el pueblo de Israel examinando a los que tenían que utilizar ese diezmo,
para utilizarlo para las personas necesitadas, pues. Entonces no hay algo que se contradiga, sino que habría que ver bien cómo fue lo que pasó, por ejemplo, en Hechos. Pues en Hechos específicamente, según entiendo, es que sí se había descuidado a las viudas y a los huérfanos, y los impíos estaban como llamando la atención de la iglesia, ¿no? Que se había quitado ese ministerio, se había quitado esas ayudas. Y por eso mismo ellos dicen como que necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo que pues puedan distribuirlo. Ahora, no sé cómo funcionará, pero por lo menos aquí es muy común que se rindan cuentas, ¿sí? Como que esto fue lo que ingresó en la iglesia, para esto se usó y esto es lo que se está haciendo, se está apoyando tales y tales misiones o se está apoyando a tales y tales hermanos que padecen necesidad. Pues aquí es bastante común, pero yo digo, si realmente se diera el diezmo y todas las personas tuvieran esa visión bíblica de que es responsabilidad nuestra la educación, es responsabilidad nuestra el bienestar, es responsabilidad nuestra la salud, sí, los orfanatos, todo eso tendría que ser responsabilidad de nosotros como iglesia. Ahora, yo creo que es muy propicio, por ejemplo, lo de las organizaciones paraeclesiales que llaman. Sí, porque pues no está de más lo que citaba el hermano de William Carey. Un hermano de una iglesia se puede desprender, armar el colegio y pues los hermanos, si ven que es una obra del Señor, el Señor proveerá y se le apoyará. Pero también es como una iniciativa individual de entendernos como iglesia universal, ¿sí? Que somos el cuerpo del Señor y que cada uno como individuo está llamado a proponer y empezar a hacer esa clase de cosas. Claro. Bueno, y sacarse encima ese concepto de que el diezmo tiene que ir a la iglesia, que en realidad también ha hecho mucho daño y nos mantiene quietos. Sí, la iglesia debe enseñar sobre el diezmo, sobre las funciones del diezmo, y puede ser un receptor del diezmo, pero no el único. Y no debe demandar que se le dé los diezmos. La iglesia no puede demandar a los hermanos, tú no diste el diezmo, ¿dónde está tu diezmo? O escribir si estas personas, estos son los que diezman. La iglesia no tiene el monopolio del diezmo. Puede ser un receptor del diezmo, sí, en parte de la responsabilidad de los individuos, si juzgan que realmente se está haciendo un buen trabajo con el dinero recaudado. Entonces ahí la gente va a dar. Y esta es la diferencia entre los impuestos del humanista y el impuesto de Dios. El impuesto de Dios la responsabilidad cae del individuo de juzgar y financiar aquellas instituciones o hermanos enfermos o en pobres, dar su diezmo a ellos, porque recordemos los 3 tipos de diezmo, ¿no? De regocijo, a los pobres que se da, creo, en el 3er año y en el 6º año, el de regocijo, creo, en el 2º año. Entonces, el humanismo el impuesto humanista es diferente, ¿no? Porque aunque el trabajo es horrible, la educación es horrible, los niños que cuida es horrible, no quiebran para nada, porque siguen recibiendo el dinero. Siguen llegando dinero, aunque los funcionarios sean horribles, tengan flojera, no hagan su pega, pues tengo el salario ya listo. Por eso no compite como el diezmo lo ve Dios. Dios lo ve, da la responsabilidad del hombre y hay, podríamos decir, una competencia, hablando así de economía en el mercado. ¿Quién realmente está dando un buen beneficio para el reino de Dios? ¿Quién realmente está invirtiendo? Y hacia allá la gente va a direccionar entonces el diezmo porque Dios está presente en esa institución. Sí. Una de las como frases que, bueno, dentro de la sección Rushdoony lo dice súper claro y no sé, lo voy a leer. Dice,
el diezmo liberta a la sociedad de esa dependencia del Estado y de los individuos ricos y fundaciones. El diezmo pone el control básico de la sociedad en las manos del pueblo el pueblo de Dios que diezma. Así que, claro, el poder se le da a las personas y restringe esos malos usos que vemos. No sé, nosotros hace poco en Chile vimos el caso de los niños en el SENAME, en el Servicio Nacional de Menores, que es un servicio malísimo, malísimo, y sigue habiendo, y se sigue manteniendo, y seguimos viendo casos peores y cada vez más feos. Entonces vemos que, como decía José, no van a morir porque reciben ese dinero siempre, no van a ir porque es un robo constante que claro. están haciendo. Y lo justifican como si fueran indispensables y necesarios. Creo que la frase es, cuando una empresa privada quiebra, cierra. Cuando una empresa o un servicio público quiebra o fracasa, se aumentan los impuestos. Sí. Qué mundo en el que estamos, necesitamos a Dios. Sí. Pero bueno. Pero una cosa importante también que, bueno, lo vi en el libro Diezmo y Dominio también de Rushdoony, que dice que no porque nos sigan matando de impuestos, nosotros vamos a dejar de diezmar, sino que aún va a ser un mayor impulso, sí, bueno, va a ser algo que nos va a mover más aún a poder volver a tomar las atribuciones que nos corresponde a través del diezmo y no dejarnos, o incluso llegar a esa excusa de que porque estamos dando impuestos, es como si fuera nuestro diezmo. Sí, como si fuera Así nuestro. que en realidad es un llamado para hacer, es un llamado a que volvamos a eso, volvamos a obtener ese poder que el Señor nos da a través del diezmo, de ofrecer, de decir que todo lo que tenemos le corresponde a Él y seguir avanzando en la obra. Claro, y pues el llamado sí sería como a que evadan impuestos y que hagan obras de misericordia, que den limosna, pero si es necesario evadan impuestos. ¿Sí? El Estado no es Dios y no le deben dar dinero al Estado. Porque expropiado. Ya. Si pueden, evadan impuestos y hagan obras de misericordia, den limosna, ayuden en alguna obra que algún hermano esté iniciando. Honren al Señor con su dinero y piensen que sus impuestos se usan para cosas malas. Y es importante eso porque también lo toca Rushdoony en el libro Diezmo y Dominio, que dice que a los hermanos en la iglesia, cuando alguien empieza a emprender, no sé, ponte tú en un colegio, como que te dan palmadas y te dicen, vamos a estar orando por tu proyecto, pero nunca se pone la mano en el bolsillo y pensar, no, esta plata va a ir para este proyecto. Y es algo que les duele mucho, llegar y ponerse la mano en el bolsillo. Claro. Sí. Así que no dejar esa excusa de que vamos a estar orando por ti, por tu proyecto. Sí. Incluso Santiago hace como el llamado de atención, ¿no? Santiago dice, bueno, si hay algún hermano en la iglesia y te está diciendo, hermano, no tengo que comer, y tú le dices como, ay, hermano, voy a orar por ti, no estás haciendo un cristiano consecuente, ¿sí? O sea, dale algo para que se vista, dale algo para que se coma. Y es algo que nos debe tocar, sí, la verdad. También yo debo arrepentirme de en algún momento haber hecho algo así. Sí, y también, ¿cómo se puede decir? Aclarar el concepto de ofrenda, porque Rushdoony lo aclara. Sí, cierto. La ofrenda es el diezmo más otra cantidad. O sea, la ofrenda supera el diezmo. Pero como mínimo es el diezmo. Entonces eso impacta. Porque la mayoría dice, no, hoy no corre el diezmo, hoy solamente ofrenda o donativo. Pero teniendo en perspectiva como da con lo que quieras. Incluso Pablo ahí, Rushdoony cita a Pablo, que está citando Levítico. Cada uno dé como bien tenga.
algo así más o menos. Sí. Pero en Levítico se está exponiendo ahí también cuanto al diezmo, ¿no? O sea, el mínimo es el diezmo y ya lo después, otro es la ofrenda, ¿no? bueno, incluso muestra como eso que pasó con los metodistas, cuando John Wesley niega el Ándale. diezmo, Sí, sí, y que fue muy atrayente para toda Inglaterra decir que ya no era necesario diezmar y las consecuencias que eso trajo. sí. Sí, pues se puede ver como eso entrando, pues no solamente allá, sino, como les decía yo, también incluso en, en uno. Es incluso atrayente, ¿no? Por el mismo pecado. Muchas veces preferiríamos pagar nuestros impuestos que diezmar. Y eso es preocupante. Confirmo. Pasamos a la 5. A las 5. Dice, enumere las formas en que el diezmo estableció un sistema económico estable. Bueno, ahí sale en la sección bien planteada. Son 3 puntos, ¿verdad? ¿Cómo 3 puntos? Dice, se beneficiaba el propietario. En esa parte, cuando está hablando sobre, Ah, sí, ok, que también habla de la naturaleza y los animales. sí, los Ah, pobres sí y las recuerdo. bestias. Sí, No, sí, bueno, sí. creo que de esto Y fue los que, inmigrantes. exacto, de esto fue que me recordé cuando estamos aquí conversando las otras preguntas sobre lo que impulsa, pues, lo que impulsa a tener en cuenta este mandato del diezmo, pues. Por ahí sale, me gustó mucho esa parte. Dice, se beneficiaba el propietario, no solo se evitaba que agotara la tierra al cosechar demasiado y se hundiera así en la pobreza, sino que se lo obligaba a formar el hábito de calcular y planear de antemano. Como tenía que separar algo para el 7º año, tenía que aprender a calcular sus necesidades, a almacenar su grano y a mantener algo a mano para el futuro. De esta manera se desarrollaba su razón y poderes de reflexión y pasaba de ser un simple obrero a ser un agricultor sensato. Y mire, en esta parte me recuerda siempre, porque yo estoy en un área de que se ve mucho lo que es agropecuaria, y Sí. siempre tiene que haber un intermediario al momento de, por ejemplo, los que están trabajando en la tierra, vender sus cosas. Entonces, el intermediario se supone que es el que te realiza las transacciones y todo esto, ¿no? Entonces, nada más tienes al productor trabajando como obrero hasta ahí, pero no desarrollando estas habilidades que bien pudiera, pero como ya está acostumbrado por un intermediario puesto por un estado, para el estado, se lo retrasa, pues lo mantienes en algo muy, o sea, no desarrolla sus propias habilidades, pues. Entonces, recordé eso en este punto. El segundo punto dice que se beneficiaban los pobres. No sé si algo comentó sobre el primer punto. Nico. No, que también estaba leyendo esa sección que hace referencia pues al 7º año, al año sabático, Sí. que por eso pues hablaba de que también beneficiaba a las bestias y que le daba un descanso a todo el campo para que no... Sí, no, Sigue, dale, no, tranquilo. no, o sea, a mí me llama la atención porque justo esta parte del tema de la agricultura, bueno, mi familia está súper ligada en ese tema. Bueno, la mayoría se dedica al tema de producción de avocados, paltas. Entonces, yo ahora veo la realidad de hacer descansar la tierra un 7º año porque estás trabajándola, metiéndole pesticidas, Sí. diferentes tipos de químicos. Entonces no les das descanso y le sigue exigiendo más, que dé más, que dé más. Y lo otro también que me llama mucho la atención es que cuando hablas de la teonomía, yo con esto me maravillo del tema del orden que se nos da. Y cuando tú hablas de la teonomía, lo primero que la gente salta, tú quieres matar a la gente, si dice una mentira, lo apedrea. Pero yo digo, ¿cómo no pueden ver esta
esta parte de que habla de un orden perfecto que se nos dio de hasta cómo tratar la tierra. Así Sí. que eso. Sí, es un buen... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Es un buen punto todo ese detalle de administrar los bienes, preparar para el año séptimo, el descanso. Es una mentalidad de ahorro también, de proyecto a futuro. Entonces te capacita, ¿no? Lo que establece el diezmo. Y sobre todo que lo que daban o lo que ahorraban también, hablando en ese contexto, se daban más alimento, ¿no? Las espigas o los que sembraban, ese era su diezmo. Igual más adelante ya las monedas en sí. Y eso establece también una economía estable, porque todos esos frutos, siembras, los graneros, no se pierden, no hay inflación. Es lo que quiero llegar hoy en día, el punto de la inflación, porque uno puede proyectar a futuro, ahorrar para 7 años, pero ese dinero pierde su valor si lo ahorramos de aquí a 7 años, nos va a costar lo mismo que ahorraste en el primer año. O sea, la inflación, el sistema de la moneda estatal, aún nuestros ahorros son afectados. Entonces, hay que comparar ahí la economía estable. Eran comida, mayormente el diezmo o los ahorros, pero no perdía el valor, ¿no? Tenía un respaldo, la comunidad lo valoraba, pero a la diferencia hoy la economía de tener un dinero que se imprime, si hay más necesidad se imprime más, si no hay respaldo y se infla el dinero y todo al final lo que pierden ahí es la clase media o los pobres que tienen ahorros juntando de a poquito. En 10 años va a sacar su ahorro y va a ver que ya no cuesta lo mismo como pensaron antes. Entonces, una proyección al futuro en la perspectiva humanista es que vas a perder dinero. En la perspectiva de la teonomía bíblica es que tiene respaldo el dinero y tu ahorro sirve para todo un año séptimo alimentarte, a tu familia, a tus animales, sin ningún problema. Claro. Entonces, es una tarea importante que la iglesia y los hermanos, porque hay un dinero descentralizado. Quitándole el monopolio del dinero centralizado al Estado, va a ser un golpe enorme. Sí. Y sobre todo las Muerte monedas al Banco digitales. Central. Exacto. Todas las monedas digitales que ahorita están surgiendo bastante, están teniendo un valor enorme. Las más conocidas tienen baja y caída, pero cada Bitcoin, Ethereum y otras monedas que... Sí, las criptomonedas. Pancake, sí, todo lo que es criptomonedas es un sistema descentralizado porque ella no lo domina el Estado. Incluso el Estado quiere hacer su moneda digital y hay estados en Europa donde ya casi el dinero es puro digital, pero ahí el Estado tiene el control. Entonces, la manera en que los ciudadanos, tanto como en Venezuela, ¿no? O en países que ya están con la inflación enorme, o Argentina que está empezando ya una crisis y va para allá, empezar a que la gente empiece a valorar esas monedas descentralizadas y a vender con esas monedas descentralizadas. Teniendo esa mentalidad, el Estado yo creo que va a cortar el internet, algo así. Vamos a bajar el video. Empiezan a tener dominio sobre el internet. Aquí las están buscando legalizar porque son ilegales, que es el comodín de ellos, ¿no? Todo lo vuelven ilegal y pues obviamente. Esa es la Acá en Chile otra. también creo que están cobrando impuestos por Bitcoin. Sí, esa es la otra que estaba mencionando. O sea, eso con la primera pregunta. O sea, comienzan a crear estos métodos nuevos de impuestos. Recuerdo que acá en Panamá, por ejemplo, querían hay ciertos lugares donde pega mucho sol
y querían poner estos paneles solares y querían ya cobrar por el panel solar por lo que estaba generando, por Sí, ejemplo. Hay otra cosa exacto, que sí. estaba leyendo, no, hace un rato había leído que un artículo acerca de, o sea, los países que más utilizan criptomonedas y en primer lugar estaba Venezuela. Yo, what? Digo, uy, no, no me lo creía. Pero ese es Sí, entendible, ¿no? Esa es su forma de evadir esto, ¿no? Su gran problema que tienen. Pues sí, lamentablemente es porque Venezuela tiene su propia criptomoneda. Sí, sí, O exacto. sea, Maduro hizo su propia criptomoneda Hizo venezolana, su en propio, serio. sí. Sí, Sí, sí. sí, ay, ay, Hoy sí nos sí. falta. Ya, Pero es una buena opción, sí, porque podrán cobrar impuestos, pero ya no pueden inflarlo. Ahí ya el mercado le da el valor. sí. sí, sí, sí. Bueno, el otro punto era para leerlo, que creo que estos extractos están buenos. Dice, el punto 2 dice que se benefician a los pobres, puesto que todo lo que crecía espontáneamente en el séptimo año, sin gastos ni trabajo de parte del dueño, no se podía considerar que le perteneciera exclusivamente a él. La ley mosaica lo puso a la par con los frutos silvestres ordinarios y se les concedía al que primero pasaba. Levítico capítulo 25, verso 56. Mediante este arreglo se permitía a los pobres beneficiarse, puesto que eran ellos especialmente los que recogían lo que la naturaleza proveía en abundancia. Sí, lo que decía el hermano José, en ese momento, gracias a Dios, se pudo establecer esa economía que le permitía a los israelitas tener un año en el cual no producían, por decirlo de alguna manera, sino que todo era para los pobres, para la naturaleza, para los inmigrantes, ¿sí? Gracias a la ley de Dios, gracias a lo que Dios estableció en ese momento, esa clase de economía se pudo dar. Gracias a que ellos siguieron en ese punto, sí, de la redención, se pudieron dar esas virtudes económicas. Sí. Ujú. Sí. El tercer punto dice, se benefician las bestias. Dios cuida del ganado. El año sabático lo había reservado en parte para que las bestias del campo pudieran tener abundancia de alimento. Cuando el hombre les daba de comer, a menudo tenían escasa provisión. Dios haría que por un año, en cada 7 por lo menos, comieran hasta saciarse. Sí, Listo. Yo creo que igual sí podríamos enumerar, pues, como dice, ¿no? Las formas en las que el diezmo estableció un sistema económico estable. Porque son esas, ¿no? Ahí están. sí. Ujú. Me puso a pensar de Podríamos. que, Cuida de todas las funciones sociales. sí. Me puso a pensar, viendo, así pensando, pues, de que, cómo esto lo podía transportar, por ejemplo, en mi trabajo. Como en programador, pues y pensé que tener una aplicación que genera automáticamente algún tipo de ganancia y que en algún momento pueda generar solo sin supervisar lo que genere y con un propósito al final, ¿no? Cada cierto tiempo para las personas que necesitan. Sí, Y deberíamos ver también, de qué manera. sí, a ver, había otro punto, creo que eso estaba en el sermón de Rich Dunning hablando sobre de que, ok, sí, se le ayuda a las personas que necesitan, pero tampoco es para que dependiente totalmente, sino que una vez se le daba, se le ayudaba, pero tenía que también la persona que recibía trabajar. El que no Ujú. trabaja, que no coma. Así que tenerlo en cuenta, pues no es para mantener, sino es por un momento de que, como por Exactamente. ejemplo la Sí, pandemia, lo que pasó, ahí sí a todos les pegó sin trabajo, a veces están enfermos las personas y ahí sí era necesario, por ejemplo, en este momento. sí, yo recuerdo que Ruyuni dice ahí, bueno, cita, es que el diezmo al pobre es el año 3 y el año sexto. 6. Sí, la sé. Era algo constante, ¿no? Era en esos años se daba el diezmo al pobre. Y obviamente pobre, definirlo en cuanto a Lo que la necesidad, Biblia se refiere. exacto, o alguien que está emprendiendo pero le falta herramienta, ayudar, como un empuje.
incluso la caridad de los frutos caídos que corresponde a los pobres, el dueño de la parcela o no tiene que ir a buscar esos frutos, recogerlos y dárselos a los... No, ellos tienen que ir a hacer el trabajo, recoger lo que está caído para ellos. Incluso la caridad te da valor en esa perspectiva bíblica porque tú mismo estás moviéndote, trabajando. Sí. Bueno, hay que buscar la manera de hacer una clase de criptomonedas. No, en serio. Sí, porque no en el instituto se pudiera dar que los cristianos aprendan cómo poder invertir en Bitcoin. Chao, pues. Que tengan mucho cuidado. Ya, Hasta luego. nos vemos entonces. Chao. Que estén bien. Cuídense. Chaito. Chao. Buenas noches.